Amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su familia. Y hoy vamos a compartir sobre la importancia de la obediencia a Dios y que nos asegura obedecer a Dios. Pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias como siempre por otro nuevo día que tú nos regalas, por tu misericordia que son nuevas cada mañana, Padre Celestial, que tú nos ayudes a honrarte, a servirte, Padre Celestial. Y que tú nos ayudes, Padre de amor, a anhelar tu presencia en nuestra vida, Padre Celestial. Y que todo lo que hagamos, Padre Celestial, sea para glorificarte, Padre Celestial. Que todo lo que nos rodea, que están cerca de nosotros, puedan ver a Jesucristo, puedan ver la luz de Cristo que les resplandezca, Padre Celestial, para que ellos también puedan ser salvos. Pero ayúdanos, Señor, a no ser piedra de tropiezo para nadie, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Juan 8, 29, 31. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, que dice así: porque el que me ha enviado conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él esta cosa, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciere en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Y este tema lleva como título: que garantiza que Dios estará conmigo, así como estuvo con Jesucristo. Aquí podemos analizar algo bien importante que dice Jesús: porque el que me ha enviado conmigo está. Pero porque Dios, Jesucristo dijo esto, que su Padre con él está. ¿Y por qué él lo dice con seguridad, con esa firmeza? Que quizá hoy muchos de nosotros no podemos decir así como dijo Jesús, con esa seguridad y esa firmeza. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque a pesar de que muchos de nosotros decimos que creemos en Dios, que amamos a Dios, pero nuestros hechos no lo están demostrando. Solamente lo estamos diciendo de labio para afuera, pero no estamos honrando a Dios como verdaderamente Él quiere que nosotros lo hagamos. Porque Él dice que si le amamos, Él no está diciendo que se lo digamos, no digamos como los demonios que creen en Él, pero solamente de labio para afuera. No, no. Jesús lo dice porque sus hechos son los que hablan. Porque Él no lo está diciendo solamente de labio para afuera, no lo dicen como decimos mucho que creemos en Dios, pero nuestro testimonio, nuestra vida no reflejan a Dios. No estamos siendo imitadores de Dios como hijo amado, y como Dios dice, sean imitadores de Dios como hijo amado. En otras palabras, hagan lo que a mí me agrada y lo que ustedes ven que yo hago. Y por esto es que Jesús está diciendo esta palabra. Por esto es que está tan seguro de que Dios nunca lo dejó solo, que Dios nunca lo abandonó, que Dios nunca lo desamparó. Y esto mismo pasa con cada uno de nosotros. Usted puede tener a alguien que usted ama, pero que esa persona quizás dice, mira, que también no ama, pero sus hechos no lo demuestran. Dice que no aman, pero mienten, engañan, traicionan, son infieles. Entonces, eso no es amor. Usted no va a querer estar con una persona así. Usted quiere esa persona, pero lejos de usted. Entonces, esto mismo es lo que Jesús trata de decirnos aquí en su palabra. Porque, porque muchas veces nosotros solamente decimos de labios para afuera que amamos a Dios, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Creador, pero no lo estamos honrando, no le estamos sirviendo, no estamos haciendo su voluntad. ¿Por qué motivo? Porque nos dejamos dominar por nuestros deseos egoístas, por nuestra carne, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo. Y por eso es que Jesús sabe los pensamientos de cada uno de nosotros, y por eso es que está esta palabra para cada uno de nosotros.
que así como a nosotros no nos gusta que alguien que nosotros amemos nos engañe, nos miente, nos traicione, haga lo que nosotros le decimos, mira, no me haga esto, porque a mí no me agrada, esto me hace sentir mal, tú me hieres cuando me engaña, cuando me miente. Y no solo eso, que a ti tampoco te va a gustar que te lo hagan. Entonces, si tú me amas y tú quieres que yo esté contigo, cerca de ti, haz lo que yo te estoy diciendo, que no me gusta y que está mal, porque a ti tampoco te va a gustar que te lo hagan. Pero si verdaderamente tú quieres que yo esté contigo, que esté cerca de ti, haz lo que es correcto, lo que es justo y que a ti tampoco te gustaría que te hicieran. Entonces, por este motivo Jesús está tan seguro de lo que dice y por lo cual él sabe que su padre nunca lo dejó solo, nunca lo desamparó y que Dios anhela estar cerca de él y anhela estar cerca de nosotros, pero viviendo como a nosotros nos dé la gana, haciendo lo malo y no haciendo la voluntad de Dios, no queriendo hacer, guardar la palabra de Dios, Dios no va a querer estar con nosotros. Y por intuición, usted se puede dar cuenta y analizar cuando Dios dice claramente que los injustos no estarán en el reino de los cielos. En otras palabras, no lo quiero cerca de mí. Porque dice que me aman, pero entonces hacen cosas que a ellos no les gustaría que le hagan. Porque a nosotros nos gusta exigir lealtad, sinceridad, que no nos engañe, que no nos mienta, pero ¿y nosotros estamos dando lo que nosotros estamos exigiendo? Entonces, lamentablemente, muchos de nosotros no podemos decir con firmeza, con seguridad, como dijo Jesucristo, el Padre está conmigo. ¿Por qué motivo? Porque nosotros no estamos actuando de la forma como Dios quiere que nosotros actuemos, que guardando su palabra, honrándole y que los demás puedan ver la imagen de Cristo, puedan ver a Dios. ¿Por qué? Porque como le mencioné ahorita, ahí dice, sean imitadores de Dios como hijo amado. En otras palabras, obedezcan lo que yo digo, porque eso es lo que a mí me agrada, la obediencia, la lealtad, la justicia, la verdad. Entonces ustedes están siendo imitadores de mí y por lo tanto yo voy a querer estar cerca de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no están contritando el Espíritu Santo de Dios. Y porque el Espíritu Santo de Dios dice que no habita en templo sucio, en aquellos que dicen que aman a Dios, que creen en Dios, pero con sus hechos no lo demuestran. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo un temor de Dios, de ofender, de herir, y nos está dando igual si nos perdemos o nos salvamos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la cosa mala, estamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Y entonces eso no va a garantizar que Dios está con nosotros y mucho menos va a garantizar que Él no va a querer en su reino. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos como hacía Jesucristo. Entonces ahí podemos ver cómo Él nos dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No está diciendo cuando yo quiero, cuando tengo ánimo. No, no. Está diciendo claramente, porque yo hago siempre, siempre lo que le agrada a mi Padre. Entonces muchas veces nosotros la hacemos cuando nos da la gana o cuando nos conviene. Nosotros queremos hacer lo que Dios nos manda. Si nos conviene, si vemos las bendiciones de Dios, si no la vemos o estamos pasando por pruebas, por dificultades,
y vemos que Dios no nos bendice, vemos que Dios no suple nuestras necesidades, como si es es un genio y está en una lámpara mágica. Entonces, ahí no queremos servirle a Dios cuando Dios no nos hace lo que nosotros queramos, como si nosotros somos lo que creamos a Dios y Dios tiene que obedecernos a nosotros. Jesucristo, ahí podemos ver que en la mala, en la buena, aún sabiendo que Dios iba a morir en la cruz, Él siempre hizo lo que le agradaba a su Padre, no importando la circunstancia. Y nosotros aún sabiendo que el Señor dice que en el mundo tendré aflicción, que en el mundo tendré prueba, que pasaremos por el fuego, que pasaremos por el agua, porque así lo dijo Jesucristo. Nosotros no queremos servir a Dios. No queremos hacer la voluntad de Dios. Pero sí queremos que Dios esté con nosotros, sí queremos que Dios nos bendiga, sí queremos que Dios nos proteja, sí queremos que Dios mande sus ángeles a protegernos, a guardarnos. Pero si nosotros haciendo lo que a Dios no le agrada, actuando de forma injusta, contritando el Espíritu Santo de Dios, haciendo cosas que a nosotros no nos gustaría que alguien que nosotros amamos no nos hiciera. Y no le digo una persona que quizá usted no la conoce, digamos una persona que es su enemigo. ¿Por qué? Porque a usted no le va a doler lo que haga esa persona. A usted le va a doler que le haga a alguien que usted ama. ¿Y por qué le digo esto? Porque Dios no ama hasta tal punto que dio a su único hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso le digo, no cualquier persona que le haga algo malo le va a doler a usted, sino específicamente se lo pongo en el sentido de cómo se siente Dios cuando nosotros le herimos, le ofendemos. Entonces Dios no va a querer estar con personas desobedientes, arrogantes, soberbios, que Dios le dice que tienen que perdonar, que Dios le dice que tienen que dejar esto, que Dios le dice que tienen que apartarse del mal, de la mentira, del engaño, que tienen que amar lo que Dios ama, que tienen que odiar lo que Dios odia, que es hacer lo malo, actuar injustamente. Que así como los del mundo aborrecen a Dios, aborrecen estar en la iglesia, estar con Dios, también nosotros tenemos que aborrecer la cosa mala, el alcohol, la fornicación, el adulterio, la discoteca, esa música mala que lo que mandan es un mensaje subliminal que a Dios no le agrada, de droga, de vicio, de matar, de engaño, de infidelidad. A Dios no le agrada eso. Por eso Dios nos manda a cambiar nuestra mentalidad y a tener la mente de Cristo. Y como dice ahí, que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí. Que lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo viva en la fe del Hijo de Dios. Entonces, por esto Dios siempre estuvo con Jesús y nunca lo abandonó, nunca lo desamparó. Y por eso Jesús lo dice con tanta seguridad y tanta firmeza. Porque siempre él hacía lo que le agradaba a su Padre. Entonces, podemos ver como dice, continúa diciendo, hablando él esta cosa, muchos creyeron en él. ¿Pero por qué motivo? No era porque él solo lo decía de labios para afuera. Era porque ellos lo podían ver la imagen de su Padre reflejado a través de su vida, de su testimonio, de su fruto. Y porque Jesús no hacía lo que él quería. Jesús no decía lo que él quería o no hacía lo que él quería solamente cuando le convenía. No, no. Dice, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Entonces tú y yo podemos decir lo mismo que estamos haciendo siempre. No cuando solamente cuando me conviene, cuando veo la bendición de Dios, cuando Dios me da salud, cuando Dios me prospera materialmente. Porque a muchos de nosotros no nos importa lo espiritual, sino mayormente las cosas terrenales, materiales. Y si no la vemos, no queremos hacer absolutamente nada para agradar a Dios.
aunque dio su vida por nosotros, aún siendo pecadores, aún actuando de forma injusta, para que nosotros podamos ser salvos. Pero no, muchos pensamos que por lo que nosotros hacemos, queremos que Dios esté con nosotros y queremos que Dios nos dé salvación y vida eterna, cuando Él dice que nadie es salvo por obra, sino por gracia. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque nosotros solemos ser muy orgullosos y arrogantes. Y cuando hacemos un bien, queremos que todo el mundo lo sepa para que nos aplaudan. Y por esto es que Dios dice que no somos salvos por obra, sino por gracia y misericordia. Pero lo que Él quiere es que nosotros aprendamos a valorar el sacrificio y que entendamos que nosotros no somos dignos de ser salvos y del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces continúa diciendo, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. En otras palabras, si ustedes permanecen obedeciendo mi palabra, haciendo mi voluntad, ustedes van a ser mi discípulo y yo voy a estar con ustedes. Así mismo como mi Padre siempre estuvo conmigo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque yo siempre hacía lo que a Él le agrada. Porque yo siempre hacía su voluntad. No solo cuando me convenía, no solo cuando yo veía las bendiciones, sino aún en los peores momentos, aún sabiendo que iba a morir, aún sabiendo que me iban a humillar, que me iban a escupir la cara, yo siempre hacía lo que le agradaba a mi Padre. Y así mismo, si ustedes son fieles hasta el final, haciendo lo que a mí me agrada, haciendo mi voluntad, ustedes van a ser mi discípulo. Y yo también voy a querer estar con ustedes en todo momento. Porque así mismo como a ustedes les duele cuando alguien que ustedes aman hace lo malo, aún sabiendo que ya usted le dijo que estaba mal, que le engañó, que le traicionó, que le fue infiel. Así mismo como a ustedes les duele, a mí también me duele, y eso lleva a contristar el Espíritu Santo de Dios. Y así mismo como ustedes deciden alejarse de esa persona, divorciarse, apartarse de esa persona cuando le engaña, cuando le miente, cuando le traiciona, cuando le es infiel, así mismo hago yo. Así mismo hace el Espíritu Santo de Dios, porque no habita en templo sucio, donde hay maldad, donde hay injusticia, donde hay engaño, donde hay falta de perdón, donde hay rencor, donde hay orgullo. ¿Por qué? Porque a mí nada de eso me agrada. Así mismo como a ustedes no les agrada eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, que ama la justicia, que ama la verdad, que ama la sinceridad. Y por eso Él dice que Él no mira la apariencia del hombre, o qué tan bonito nosotros hablemos, o qué título académico, título de abogado, qué tan grande empresa tengamos. Dios no mira eso, a Dios no le importa eso. Dios lo que mira es el corazón contrito y humillado. Dios nos rechaza. Porque todo aquel que se salte, Dios lo humilla, así mismo como humilló a Nabucodonosor. Porque Dios aborrece la soberbia, la arrogancia. Si Jesucristo, siendo su Hijo, se humilló por nosotros, no fue arrogante, no andaba humillando o pisoteando a nadie. No andaba difamando a nadie, no importando el pecado que cometiera, como esa mujer que encontraron en adulterio. No, no. Jesús la levantó, la ayudó a restaurarse. Vete y no peque más. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ser orgullosos, para ser arrogantes, para ser soberbios? Nosotros no somos mejores que Jesús. Y por eso Él nos llama
Y nos dice, miren a los demás como superiores a vosotros mismos. ¿Quién nos lo dice? Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso nos llama a aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Pero no solo lo dice, sino que nos lo enseña con su fruto, con su testimonio. Así, mis amados hermanos, espero que esta palabra nos lleve a reflexionar, a recapacitar qué estamos haciendo con nuestra vida, si estamos haciendo la voluntad de Dios como hacía Jesucristo, porque yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Por este motivo, Él nunca me ha abandonado. Por este motivo, Él siempre está conmigo y le agrada y quiere que yo también esté con Él. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a estar seguros como Jesucristo de que Dios está con nosotros. ¿Por qué motivo? Si hacemos siempre, no cuando a mí me dé la gana o cuando me conviene, lo que le agrada a mi Padre. Así que muchas bendiciones. El Señor le ama.